vamos a hablar de la estructura de la magia y quiero darles un extracto del libro, la cual dice lo siguiente, ¿no? Los magos tienen un mapa o modelo para cambiar los modelos del mundo de sus clientes. Es decir, un metamodelo que eficientemente les permite expandir y enriquecer los modelos de sus clientes con el fin de que sus vidas sean más ricas y satisfactorias. Qué gran frase esta, la del inicio del libro de la estructura de la magia. Los magos, y muchas veces los magos, se les puede decir a los coaches con PNL, a los master coaches con PNL, o a los penelistas, a los programadores neurolingüísticos, los terapeutas que utilizan PNL, son magos porque entienden que detrás del lenguaje hay una estructura, y si hay una estructura, se puede modelar la estructura para adquirir patrones que nos puedan servir a conseguir resultados, pero también se puede desafiar la estructura si ese mismo proceso o esa estructura le está causando problemas al cliente o al paciente en el contexto en el que estés, ¿no? Entonces, estos magos son los que tienen un mapa de un modelo para cambiar los modelos del mundo de sus clientes. Creo que eso resume un poco lo que hace un coach o un terapeuta con programación neurolingüística, y utilizamos el metamodelo, que es justamente la estructura, el modelo que les vamos a hablar ahora, y es lo que se aprende dentro de lo que es los entrenamientos de PNL, y básicamente están divididos en las generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, ¿sí? Otra de las cláusulas de las que les quiero tocar ahora, ¿no? Nos dice: una oración que indica lo opuesto, que tiene que ser verdadera para que otra oración tenga sentido, se denomina presuposición de esta última. Todos nosotros estamos sabiendo que dirigimos nuestras vidas en base a las presuposiciones. Podríamos decir que las presuposiciones son nuestras creencias, pero siempre estamos eliminando, distorsionando y generalizando información en base a la presuposición sobre algo. Si se dan cuenta, hoy uno de los despertares que está teniendo la ciencia moderna con la física cuántica y la epigenética, y los desafíos que están teniendo con la ciencia antigua, la ciencia, digamos, vamos a llamarla la ciencia antigua, es justamente que los principios o las presuposiciones son diferentes, y es así porque las conclusiones llegan a ser diferentes. La ciencia antigua está basada en las presuposiciones de que todo está separado y que nada influye en la otra cosa, en el otro objeto, en la otra materia. La ciencia moderna, la epigenética, la física cuántica nos dice que todo está conectado. Esas son presuposiciones que te da origen a sacar otras presuposiciones, otras creencias, otros modelos basados en las presuposiciones originales. ¿Y por qué eso es importante en el metamodelo y en nosotros mismos? Porque muchas partes, o por no decir toda nuestra vida, está basada en presuposiciones. Estamos presuponiendo constantemente eventos, conclusiones, estamos leyendo la mente de otras personas, estamos presuponiendo. Presuponer significa muchas veces adelantarnos a lo que realmente está sucediendo basado en nuestro modelo del mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se trabaja lo que se quiere dar a entender cuando hablamos de presuposiciones, que es un término, una jerga muy usada en programación neurolingüística. El cerebro no reconoce el no. El no presupone simplemente lo contrario. Eso es algo que ya todos sabemos. Cuando hablamos de las directivas principales de la mente inconsciente y cómo procesamos el lenguaje, si yo les digo a ustedes, no piensen en el elefante blanco, no piensen en el elefante blanco, ¿en qué están pensando? En el elefante blanco, ¿verdad? Porque ustedes, para negar el elefante blanco, primero tienen que representar el elefante para luego negarlo. Entonces, en la estructura del lenguaje, el cerebro no procesa el no. Y de ahí vienen muchos modelos, como el modelo ericksoniano, que utilizaban el no a conciencia para poder inducir al trance a las personas, ¿no? Entonces, eso es un poco la introducción del libro. Les voy tocando varios puntos rápidamente para que ustedes puedan verlo, ¿no? La visión general. La estructura de una oración puede ser concebida como resultado de una serie de opciones sintácticas realizadas en el momento que es generada. El hablante codifica el significado y construye sus oraciones eligiendo determinados rasgos sintácticos a partir de un conjunto limitado. Y ese conjunto limitado está gobernado por sus reglas. Esto es bien importante entender porque hay sabiduría detrás de esas palabras. Ponte a pensar. Todo lo que nosotros podamos hablar, todo lo que nosotros podamos decir, todo lo que nosotros podamos expresar en palabras en base a nuestra experiencia subjetiva o interna, nuestro modelo del mundo, está generado por nuestras reglas. Y cuando se refieren a reglas, el sinónimo de reglas vienen a ser las creencias o las presuposiciones que tenemos. Entonces, siempre nosotros estamos ordenando nuestra sintaxis y hablando en correlación a nuestras reglas.
Es por eso que para muchas personas tú puedes tener un mismo evento y todas las personas tienen una expresión diferente. Tú puedes tener un paisaje y una persona te dice, es hermoso los colores del paisaje. Otra persona te puede decir, bueno, es un paisaje. Otra persona te puede decir, ay, qué horrible los colores del paisaje, ¿no? Entonces, es el mismo el paisaje, pero el procesamiento en base a las reglas que tiene la persona es totalmente diferente. Esas reglas hacen que la persona exprese un lenguaje con cierta estructura. Y cuando hablamos de estructura, estamos hablando de verbos, estamos hablando de predicados, estamos hablando de canales de comunicación, estamos hablando de adverbios, estamos hablando de pronombres, estamos hablando del sentido, causa, efecto, equivalencia compleja, sí, cómo, el sí, entonces, esto significa qué cosa. Entonces todos nosotros tenemos cierta estructura lingüística en cómo estamos expresando nuestro mundo. Algo tan sencillo en cómo les puedo explicar esto, y que lo hablamos mucho en los entrenamientos, es, por ejemplo, una persona tiene una experiencia muy particular, que me parece que es bastante importante y es algo que me gusta rescatar en los entrenamientos de PNL, y me enfoco mucho esto en los entrenamientos de coaching con PNL, porque pienso que los coaches con PNL destaquen cuando hacen trabajos de cambio y transformación, porque si entienden esto, entienden cómo nosotros estamos literalmente creando nuestro mundo a través de las palabras, ¿no? Y me parece re importante rescatarlo esto en el mundo de la programación neurolingüística. Luego nos dice, si copiamos el lenguaje y la fisiología de alguien exitoso, y además sabemos que modelando esas dos acciones por leyes universales, empezarás a tener los resultados de tu modelado. Dense cuenta, ¿por qué extraje esta parte del libro? Es porque desde que ya hablábamos del primer libro de programación neurolingüística, ya hablábamos del modelado. Muchos de los que me conocen saben que para mí PNL es modelado. Pero el modelado tiene que ir mucho más allá que solo hacer lo que hace la otra persona, sino que pensar como lo hace la otra persona, generalizar como lo hace la otra persona, distorsionar información como lo hace la otra persona. Y para eso tienes que tener preparación, entrenamiento, tienes que hacer el esfuerzo para poder hacerlo, porque no es algo que simplemente uno con el deseo de hacerlo lo hace, tiene que haber entrenamiento. Es justo lo que vengo diciendo bastante tiempo con respecto al pensamiento crítico, ¿verdad? He visto muchas interacciones en mis videos con respecto al pensamiento crítico, lo cual les agradezco mucho. Y es cierto, uno tiene que hacer trabajo para pensar de esta forma y tiene que aprender a hacerlo. Una de las mejores formas para hacerlo es iniciando con el metamodelo, ¿sí? Luego tenemos que entender que lo vamos a hablar desde el lenguaje del libro y desde el lenguaje en cómo lo llevamos en los entrenamientos. En el libro se habla de la estructura profunda y la superficie, ¿no? La estructura de superficie y la estructura profunda. La estructura de superficie podríamos decirle que es el problema. Y la estructura profunda o las estructuras profundas que forman la estructura de superficie podríamos decir que son las causas raíces del problema. Cuando queremos solucionar un problema tenemos que saber cuáles son las causas raíces del problema, ¿no? Y para eso tenemos que entender cómo el cliente ha distorsionado y generalizado y eliminado el problema o el evento. Eso vamos a explicar un poco, pero es bastante poderoso que podamos entender esto, ¿sí? En resumen, a través de los principios formales que los lingüistas han identificado como parte del sistema representacional denominado lenguaje, se puede lograr comprender de manera explícita cualquier sistema de modelaje humano. Qué importante es entender esto. Metamodelo está inspirado por la lingüística transformacional y es un modelo explícito que te ofrece una estructura, un paso a paso y que puede ser aprendido. Gracias a esta estructura de metamodelo, que es una de las fuentes, de cierta forma, uno de los modelos más fáciles a ver hacer preguntas y más rápidos también, tiene una estructura que puede ser aprendido, por tanto puede ser enseñado y multiplicado en su aprendizaje. Creo que es una de las definiciones de lo que es programación neurolingüística. Todo puede ser aprendido, ¿no? Y ese es el trabajo de modelado. Una persona puede tener excelentes resultados. Yo puedo aprender a tener esos resultados y ese es el modelado, ¿cierto? Pero hay que saber cómo hacerlo. Ahí está el secreto y ahí están porque les invito siempre a los entrenamientos de PNL. Si el modelo de la experiencia del cliente le faltan partes, es un modelo empobrecido y eso lo llamamos eliminaciones. Las eliminaciones simplemente son cuando una persona elimina información en su lenguaje. Por ejemplo, una persona que diga, estoy asustado. ¿De qué? Esa sería la pregunta específica, ¿right? Pero cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista de programación neurolingüística, tenemos que saber de que si la persona ha eliminado información, su modelo del mundo está empobrecido. Y cuando hablamos del término del modelo del mundo está empobrecido, es que está careciendo de opciones. Es como una persona, esto lo podemos llevar quizás un poco más a la vida real, cuando una persona te dice, lo he intentado todo.
¿no? Y se siente muy frustrada porque lo ha intentado todo. Dentro de su modelo del mundo ha eliminado información, porque no sabemos, si nosotros como coaches o terapeutas al frente de ellos, no sabemos qué eliminar información, qué es todo, cuánto es todo, o quién es todo. Esa persona ha eliminado información, por tanto, tiene un modelo empobrecido que quita opciones a las personas. Ahora pónganse a pensar, ¿por qué una persona que dice lo he intentado todo se siente frustrado e impotente? Porque cree que no tiene opciones. Y es por eso que siempre cuando hacemos los entrenamientos de coaching con PNL, siempre les pido ¿cuántas opciones? 3 opciones como mínimo para tú poder romper ese patrón de eliminación de información. Eso es bastante importante y explica mucho y el porqué, la secuencia en cómo nosotros dirigimos nuestros entrenamientos. Entonces, cuando una persona hace una eliminación, tiene 3 alternativas, los cuales algunas son positivas y las otras no tanto. La primera sería aceptar el modelo empobrecido. Si uno acepta el modelo empobrecido, va a demorar mucho el cambio y la terapia hasta que la persona tome conciencia, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con la parte conversacional, o cuando ustedes ven el tema conversacional o el coaching conversacional, simplemente es esperar que el cliente tenga los recursos y que él mismo encuentre sus propias respuestas, ¿verdad? En coaching lo podemos aceptar de cierta forma, pero ya cuando hablamos de coaching con PNL o ya hablamos de hipnosis ericksoniana y el coaching con hipnosis ericksoniana, sabemos que podemos hacer mucho más para tener esas respuestas, esa toma de conciencia algo más rápido, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es preguntar por la falta de información, que es básicamente utilizar el metamodelo o suponer la parte que falta, pero para suponer la parte que falta tenemos que tener bastante entrenamiento. Porque muchas veces el error de cuando se hace coaching y se quiere suponer algo, estás evitando respetar el modelo del mundo de la otra persona. Entonces, cuando sucede eso, tú pones tu mapa en la otra persona y asumes que tú tienes la solución al problema que tiene la persona. Y desde ahí ya perdiste la sesión. No vas a tener los resultados que estabas esperando, ¿no? Entonces, ese es uno de los entrenamientos y por qué las presuposiciones en PNL son re importantes y por eso nos tomamos un día en poder enseñar y practicar e instalar esos programas para que los coaches con PNL sepan que la presuposición o cómo tú llevas el proceso de mentalidad en un proceso de cambio y transformación de coaching es re importante porque define tu resultado. Pueden suponer la falta, es como que una persona te diga, tengo susto, y tú le puedes decir, déjame ver si esto es verdadero para ti. Tu papá te asusta, esto es verdadero para ti. Y si el cliente siente emociones, es probablemente verdadero. Tú puedes tomarlo por agudeza sensorial de que esto es afirmativo para él, o puedes decirle, si no es verdadero para ti, recházalo. Entonces tú puedes hacer esas cosas. Sé que hay algunas políticas en el coaching que impiden hacer estas cosas, pero en el coaching con PNL se puede hacer. Solo que hay que tener ciertas consideraciones con respecto a esto, porque cuando tú supones algo tienes que estar totalmente disociado, y cuando estás disociado tienes que saber que no estás emocionalmente involucrado en la sesión. Además también al estar disociado vas a poder calibrar mucho mejor. Entonces eso es re importante. Lo digo porque tú puedes hacer eso leyendo el libro y explico un poco lo que hay detrás de esto ya. Por eso es que es mucho mejor cuando uno lleva el entrenamiento y después puede leer este tipo de información, ¿sí? Las técnicas del metamodelo son como una guía para recuperar el material ausente que realmente es esencial en el modelo del cliente. Eso es bastante importante y eso lo sabemos porque el cliente simplemente ha eliminado, distorsionado y generalizado información. Imagínense una persona que diga, todos los hombres son geniales, ¿no? Entonces, todos los hombres son geniales. Te hace pensar, ¿todos? Los 31 millones de peruanos son malos. ¿Cuántos billones de seres humanos hay en el mundo ahora? Si te pones a pensar, son 8 billones o 7 punto y tantos billones, que más o menos el 49% son hombres. Entonces, todos, como todos, ¿cierto? Y allí tú te das cuenta de que las personas están normalmente... Ese es un claro ejemplo de generalización, distorsión y eliminación. Probablemente ha tenido un evento en el pasado en donde ha tenido un evento con alguna persona y automáticamente él ha generalizado, eliminado, distorsionado y ahora dice todos son geniales. Entonces esa es la forma en cómo me gusta dar este tipo de ejemplos para que ustedes tengan una representación positiva, pero probablemente es porque eso le ha pasado una vez, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eso con la persona? Le hace sentir impotente, frustrado. ¿Y qué es lo que pasa? Según el libro de la estructura de la magia, tiene un modelo empobrecido. ¿Por qué? Porque carece de opciones. Si todos los hombres son geniales, bueno, usando un lenguaje real, si todos los hombres son malos,
Entonces, ¿qué opción tengo yo de ser feliz con un hombre? ¿Cierto? Y eso me hace sentir frustrada. Eso es más o menos como algunas chicas procesan la información y algunos casos que he tenido con algunas personas que no han tenido quizás una relación plena, ¿no? Entonces, pónganse a pensar cómo esto funciona. Luego, la efectividad del terapeuta está íntimamente relacionada con la riqueza de su metamodelo. El número de alternativas que tiene a su disposición y su destreza está en combinar esas alternativas. Miren lo importante para el terapeuta, para muchos de ustedes que hacen coaching con PNL o terapia, el número de alternativas que tiene a su disposición y su destreza, y combinadas esas hacen que ustedes tengan más alternativas, ¿sí? Que tengan más alternativas. Lo que quiere decir que un terapeuta, para que pueda tener más alternativas, es qué tanto puede desafiar el modelo del mundo de la persona, y es por eso que tiene que utilizar de cierta forma la estructura del metamodelo para desafiar todas las opciones, no solamente las eliminaciones, sino también las generalizaciones y las distorsiones, ¿no? Entonces, muchas veces se han dado cuenta que cuando practicamos eso en los entrenamientos, muchas veces para un solo problema tú puedes hacer preguntas del metamodelo de distorsiones, eliminaciones y generalizaciones. Y es bien interesante. En el libro, Rachel Bandler y John Grinder de cierta forma lo colocan como 3 partes, pero si tú lo ves a la larga en programación neurolingüística, y como en algún momento lo dijo Gregory Bateson, todo problema es una generalización. Podríamos decir que una distorsión y una eliminación también es una generalización, lo cual es bastante interesante si te pones a pensar. Por tanto, casi todas las preguntas aplican a un problema. Es bien interesante cómo esto funciona, ¿sí? Lo otro, desafíos de la estructura profunda. El terapeuta está desafiando y cuestionando la suposición de su cliente de que su modelo lingüístico es la realidad. Ahora, para todos ustedes que alguna vez han sido clientes, si han sido clientes, o si alguna vez han sido cuestionados en su forma de pensar o les ha molestado algo que han dicho de su forma de pensar, es porque ustedes se han sentido atacados de lo que ustedes creen que es su realidad. Entonces es bastante importante. ¿Por qué? Porque para el cliente, la forma en cómo utiliza el lenguaje, distorsiona, generaliza y elimina la información, cómo recablea su neurología para pensar de esa forma y hablar de esa forma, quiere decir que su modelo del mundo prácticamente se vuelve de esa forma. Entonces para el cliente es real. Y si alguna vez ustedes se han puesto a pensar, cuando uno desafía su modelo del mundo, ya sea con metamodelo, y hace alguna pregunta del metamodelo, muchas personas se sienten incómodos cuando, ¿qué me estás diciendo? ¿Cierto? Entonces esa molestia que se da es porque estás desafiando algo que lo que el cliente es real, pero a la vez es consciente de que se está rompiendo la brecha de que quizás no es real, pero estoy incómodo de responder esa pregunta. No, eso lo vemos bastante en los entrenamientos. Por eso es bien importante de que nosotros podamos saber utilizar esto, cómo hacerlo definitivamente. De cierta forma, como ya se están volviendo cada vez más especializados en PNL, y eso me gusta bastante, voy a empezar a dar un poco más de información mucho más específica para que ustedes vean esto, y les voy a enseñar cómo trabajar cuando de cierta forma una persona se siente atacada cuando hay el metamodelo, porque de hecho entendemos a la persona, o como se dice, una persona es resistente. No es que sea resistente, o sea, técnicamente es resistente, pero si tú dominas un lenguaje de comunicación indirecto, utilizas el modelo Milton, que de eso voy a hablar en un futuro, y utilizas un lenguaje abstracto, puedes disipar la resistencia de su modelo del mundo para tú recién poder hacer las preguntas del metamodelo. Y esa es la magia de los coaches con PNL. Entonces para nosotros no hay clientes resistentes, no hay clientes coachables, sabemos cómo comunicar. Lo más frecuente es que el cliente resista a las alternativas y no las escuche, ya que están eliminadas de antemano de su modelo. Ahí es cuando el terapeuta usa metamodelo. Miren y escuchen qué importante, ¿eh? Lo más frecuente es que el cliente resista a las alternativas, no las escuche, ya que están eliminadas de antemano en su modelo del mundo. Es como que el modelo del mundo del cliente creó un problema que es de este tamaño y no puede ver las posibilidades que existen afuera del problema. Entonces el cliente se va a resistir porque como ya eliminó la información y no ve las opciones afuera, le molesta y se va a frustrar porque no puede ver lo que hay afuera. Y nosotros utilizamos el metamodelo para poder hacerle ver más opciones. Y esto le enseñamos a más profundidad en el Master Practitioner de PNL, ya con un poco más de lenguaje cuántico. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos hacer esto lingüísticamente podríamos generar cambio transformacional. Y creo que esa es la magia. Y todos buscamos esto.
No solamente los coaches, todos nosotros, un líder, un gerente, un jefe, un padre de familia, debe saber cómo romper un problema o disipar la resistencia o simplemente hacer que una persona encuentre más opciones en el día a día, ¿verdad? Un jefe, un gerente que puede estar enfrentando los problemas en el día a día debería tener esta forma de comunicación para poder disolver los problemas que no son reales. Para la persona puede sentirse real, pero no son reales porque el mapa no es el territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que te impide confiar en las personas? ¿No? No puedo confiar en las personas. ¿Qué es lo que te impide confiar en las personas? ¿Qué ocurriría si confiaras en las personas? Miren qué importante y cómo ustedes pueden trabajar sobre las preguntas con respecto a esto. Definitivamente las personas expresan sus problemas en generalizaciones distorsionadas. No puedo hacer esto. ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué pasaría si pudieras hacerlo? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿De acuerdo con quién no lo puedes hacer? Y ese tipo de preguntas que tienen una estructura específica para recabar y recuperar la información es lo que le va a permitir a las personas ver las posibilidades que están afuera del problema. Miren qué importante es esto. Y ahora ya ustedes entienden por qué las presuposiciones de PNL son importantes, porque conforme tú creas es conforme tú vas a tener resultados. Y si tú, por ejemplo, una presuposición, todos tenemos los recursos necesarios para tener éxito. Si yo creo eso, voy a ayudar a la persona y todas mis preguntas van a ser en base a construir posibilidades para que tenga éxito. Pero si yo no creo eso, por más que yo lo quiera ayudar, mis palabras van a transmitir inseguridad y no van a expandir las posibilidades o enriquecer el modelo del mundo del cliente, ¿no? Entonces, es re importante tener en consideración esto. Cuando hablamos de las distorsiones también, es cuando declaramos o se declaran fuera de control conductas que en realidad están bajo su control, ¿no? Por ejemplo, ¿no? José hizo que María llegara a pesar 70 kilos. Y esto literalmente o técnicamente o sintácticamente es imposible porque no puede decirse legítimamente que las personas sean capaces de causar que otras personas hagan cosas que escapan del control voluntario. Y estoy seguro que eso ha venido de un principio lingüístico ericksoniano, porque tenemos que tener en cuenta de que nosotros no podemos hacer algo que nosotros no creemos que podemos hacer, o que simplemente, si queremos ir mucho más profundo, no constituye o no está dentro de la estructura de nuestros valores, lo que es más importante para nosotros, ¿no? Entonces, eso sabemos en hipnosis. Nosotros podemos generar cambio, el cliente puede hacer cambio a medida que crea que puede hacer y el hipnoterapeuta puede hacer su gestionamiento a medida que el cliente esté de acuerdo con hacer ese cambio en base a sus valores y sus creencias. En el metamodelo es exactamente lo mismo. Es re importante porque el cliente no va a hacer o va a pensar que no puede hacer lo que cree que no puede hacer basado en su modelo del mundo creado por las distorsiones que ha generado en el pasado, ¿no? Es como que un terapeuta tradicional o una persona que por ejemplo, nos ha pasado en algún momento en el pasado, antes de haber escuchado esto de cierta forma, ¿no? O antes de haber aprendido PNL, que una persona dice, tengo miedo, y tú le digas, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y la persona es, no te entiendo, ¿cómo me vas a decir que todo está bien? Tú no entiendes qué es el miedo para mí. Tú no sabes dentro de mi estructura qué significa miedo. Tú no has vivido y tú no piensas como yo pienso. No puedes decirme que todo va a estar bien. Obviamente no te lo dice eso, pero eso pasa por las personas cuando una persona dice, tengo miedo. No tengas miedo, estás tranquilo. Generalmente no le cambias la vida a esa persona diciéndole eso, ¿verdad? ¿Por qué? Salvo tengas autoridad, ojo, porque hay ciertos principios en donde sí funciona, pero ese es el 5 o 7% según la pirámide de sugestionamiento. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio directo con las personas, queriendo desafiar su modelo del mundo sin generar un rapport y un entendimiento primero de la eliminación o distorsión de la información, es un problema. Entonces, primero no podríamos decirle, tengo miedo, no tengas miedo. No, es una mala respuesta, sino, ¿y miedo a qué específicamente tienes miedo? Para que la persona pueda construir, ver opciones mientras que tú lo ayudas. Algo que hacemos los coaches, pero cuando tú quieras ayudar a una persona sabes que es esto, ¿no? Es como que una persona venga y te diga, estoy deprimido. Y tú le digas, bueno, tienes que ser feliz, tú puedes ser feliz. Y la otra persona en su mente inconsciente y va a hablar consigo mismo, tú no entiendes qué es lo que estoy viviendo ahora, así que no me pidas que pueda ser feliz. O quizás te dice algo como, sí, bueno, pero sigues estando en depresión, ¿verdad? Entonces, hay ciertas formas en nuestra comunicación y tenemos que saber, el cliente no lo va a aceptar porque en su modelo del mundo no está en base a su control voluntario, ojo, cree que no tiene control a las opciones porque está cerrado en el problema. Miren la importancia del metamodelo para el pensamiento crítico. Y finalmente por el día de hoy,
El terapeuta, el coach con PNL, el PNLista, tiene que ser capaz de reconocer las presuposiciones implícitas en las oraciones del cliente. Miren qué importante es esto. ¿Por qué? Porque lo que el cliente presupone es cómo el cliente ha distorsionado, eliminado y generalizado su modelo del mundo. Por tanto, si yo desafío eso, recupero información y enriquezco su modelo del mundo, y enriquecer significa brindarle más opciones. Y todos nosotros en algún momento nos han hecho una pregunta que nos ha dicho, claro, nos hizo reflexionar, nos dejó pensando, estábamos conversando con nosotros mismos. Claro, tienes razón. ¿Cómo no había pensado en eso, Fabián? ¿No? ¿Cuántas veces no les ha pasado? ¿Cómo no había pensado en eso? Estaba ahí, algo tan simple, ¿cómo no lo había visto? Y es porque estabas tan encerrado en el problema. Y tuvo alguien que ver de un panorama externo a decirte eso. Hace unas semanas hice un programa que ustedes lo pueden escuchar de por qué todos nosotros necesitamos un coach, ¿no? Y creo que todo esto explica cuando expliqué el punto número 1, la perspectiva externa, ¿no? Eso es lo que nos brinda una perspectiva externa, porque para nosotros todo debe de ser así. Y todo debe de ser así y constituye nuestras reglas, si lo queremos decir en términos sencillos. Pero esas reglas son nuestras generalizaciones, distorsiones, eliminaciones, que fueron nuestras creencias. Y eso nos generan conflictos. Por eso es que para muchas personas, cuando de cierta forma están frustradas, es porque esto debe de ser así. ¿Y qué crees que te hace pensar de que esto deba ser así? ¿De acuerdo con quién? ¿Comparado con qué? Y empiezan a hacer todas las preguntas del metamodelo. Y empiezan a experimentar frustración porque pensaban de que esto siempre debió ser así. Y eso es un poco de generar pensamiento crítico. Y cuando las personas se abren y empiezan a cuestionarse sus propios patrones, entonces empiezan a abrirse las posibilidades. Y ahí es donde viene el crecimiento, las tomas de conciencia, la evolución de conciencia, que es lo que vamos a aprender en los entrenamientos de máster en PNL. Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Voy a hacer la segunda estructura de la magia, parte 2, para ustedes, porque pienso que este es un gran tema de utilidad para todos nosotros, líderes, conferencistas, padres de familia, coaches, ejecutivos, jefes, vendedores, comerciales, ejecutivos, dueños de empresa, etc. Porque todos nosotros estamos comunicando algo de cierta forma, y muchas veces o nos sentimos que estamos comunicando y no está llegando nuestro mensaje, o simplemente cuando queremos comunicar no podemos englobar la experiencia, porque una de las cosas que dice al inicio del libro es que todos nosotros, a medida que sea más rico nuestro lenguaje, quiere decir que es más rica nuestra experiencia subjetiva. Por tanto, es más rico nuestro modelo del mundo interior. Y esa es un poco la importancia de también por qué les digo, todos debemos de leer. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, los que han compartido esto, los que han estado escuchando esto. Sí, muchísimas gracias a todos.